Días, mi nombre es Misotis Guzmán Serrano, soy estudiante de Ingeniería en Desarrollo Comunitario del Instituto Tecnológico del Valle de Etla en la modalidad a distancia. El día de hoy analizaremos el tema desarrollo histórico del cálculo integral. El cálculo integral es una de las ramas de las matemáticas avanzadas que se utiliza principalmente para el cálculo de áreas, de volúmenes, de regiones y sólidos de revolución. El cálculo integral fue usado por primera vez por los científicos Arquímedes, René Descartes, Isaac Newton, Leibniz e Isaac Barrow. El origen del cálculo integral se retoma a más de 2400 años, cuando los griegos intentaban resolver un problema del área ideando el procedimiento al cual llamaron el método de exhaustión. El cálculo diferencial se origina en el siglo XVII al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que cambia de un momento a otro. La velocidad en cada instante debe calcularse teniendo en cuenta la distancia que recorre en un tiempo infinitesimalmente pequeño. En 1666, Sir Isaac Newton fue el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de esta índole. Inventó su propia versión del cálculo para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Newton concibió el llamado método de las fluxiones, considerando la curva como la trayectoria de un punto que fluye, denomina momentum, de la cantidad de fluente al arco muy corto, recorrido en un tiempo excesivamente pequeño, llamado la razón del momento, al tiempo correspondiente, es decir, la velocidad. Casi al mismo tiempo, el filósofo matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz realizó investigaciones similares e ideando símbolos matemáticos que se aplican hasta nuestros días. La concepción de Leibniz se logra al estudiar el problema de las tangentes y su inverso basándose en el triángulo característico de Barrow, observando que dicho triángulo al que se forma con la tangente, la subtangente y la ordenada del punto de tangencia, asimismo, es igual al triángulo formado por la normal, la subnormal y la ordenada del mismo punto. Los símbolos, la palabra derivada y el nombre de ecuaciones diferenciales se deben a Leibniz, que es dx, dy, dx. La notación de y una S alargada de Leibniz destacaban el aspecto de operadores que probarían ser importantes más adelante. Para 1675, Leibniz se había quedado con la notación derivada de y derivada de y, que es igual a la escrita exactamente como se hace hoy. Sus resultados sobre cálculo integral fueron publicados en 1864 y 1686 con el nombre de Calculus Summatorius. El término cálculo integral fue sugerido por Jacobo Bernoulli en 1690. Después de Newton y Leibniz, el desarrollo del cálculo fue continuado por Jacobo Bernoulli y Johann Bernoulli. Sin embargo, cuando Berkeley publicó su Analysis en 1734, atacando la falta de rigor en el cálculo y disputando la lógica sobre la que se basaba, entonces se hicieron grandes esfuerzos para amarrar el razonamiento. Maclaurin intentó poner el cálculo sobre una base geométrica rigurosa, pero sus fundamentos realmente satisfactorios tendrían que esperar el trabajo de Cauchy en el siglo XIX.
La historia del cálculo integral. En el año 1800 a.C. tenemos la integración antes del cálculo. La integración se puede trazar en el pasado hasta el antiguo Egipto, que ya se conocía una fórmula para calcular el volumen de un tronco piramidal. En el siglo XVII, Newton y Lewis contribuyeron en el adelanto la formulación del teorema fundamental del cálculo, en donde el cálculo de derivadas se puede usar para comprobar integrales. En el siglo XIX tenemos la formalización de las integrales. El cálculo adquirió una posición más firme con el desarrollo de los límites de Riemann. Y por último tenemos la notación. La notación moderna de las integrales indefinidas fue presentada por Gottfried Leibniz en 1675 para indicar suma, que en latín quiere decir suma o total. Adoptó el símbolo integral a partir de una S alargada, como podemos observar aquí. A manera de conclusión, Newton y Leibniz son considerados los inventores del cálculo, pero representan un eslabón en una larga cadena iniciada muchos siglos antes. Fueron ellos quienes dieron a los procedimientos infinitesimales de sus antecesores. Las principales aportaciones a las matemáticas de Newton son las siguientes. Formuló el teorema general del binomio Newton, fundador del cálculo infinitesimal, extendió la notación para exponentes negativos y racionales, descubrió las 3 leyes fundamentales del movimiento, descubrió la ley de la gravedad universal, inventó el reloj de péndulo, descubrió la naturaleza de los colores, construyó el primer telescopio reflectante, dedujo que la integración es el proceso inverso de la diferenciación, descubrió la fórmula para obtener la fuerza centrífuga sobre un cuerpo que se mueve uniformemente en una trayectoria circular. Y es así como finalizamos con este tema. Gracias.